Imaginen por un momento la majestuosidad, la fuerza indomable, el rugido que estremece la sabana. Ahora, imaginen a esa misma criatura, el rey, postrado, sufriendo, envuelto en un velo de dolor insoportable. Porque hoy no les contaré un cuento de cazadores y presas, sino una historia de valentía, compasión y la delgada línea que separa la vida de la muerte en el corazón salvaje de África. Todo comenzó con una llamada de emergencia, un susurro de preocupación que voló a través del viento de la sabana. Un equipo de rescate, liderado por Anja Sarma, experta en fauna salvaje, se dirigía a una zona remota. El informe: un león, inmovilizado, en aparente angustia. Lo que encontraron, sin embargo, superó sus peores pesadillas. Apenas pudieron creer lo que veían. El león, un macho imponente, estaba completamente cubierto de abejas. Miles, quizás millones. Sus movimientos eran lentos, espasmódicos. Se retorcía, intentando desesperadamente liberarse de la picazón y el veneno que lo asediaban. Pero no era solo eso. Al acercarse, notaron algo aún más alarmante. El equipo se movió con una cautela extrema. La seguridad era primordial, pero la urgencia del momento era palpable. Mientras las abejas zumbaban amenazadoramente, Anja Sarma, equipada con binoculares de largo alcance, comenzó a evaluar la situación. Es peor de lo que pensábamos. No solo son las abejas. Miren su flanco. Hay una protuberancia enorme. Parece un crecimiento parasitario masivo. Podría ser la razón por la que no puede ahuyentar a las abejas. Está debilitado, exhausto. La combinación de las picaduras y lo que sea que tenga ahí, lo está matando lentamente. El diagnóstico era claro: el león estaba en una situación crítica. Las abejas eran solo una parte del problema. El verdadero depredador, el silencioso asesino, era el enorme parásito que había invadido su cuerpo, robándole energía y vitalidad. Cada segundo contaba. La vida del rey pendía de un hilo. El plan de rescate se puso en marcha con una eficiencia metódica. Cada miembro del equipo conocía su papel. Primero, debían sedar al león para asegurar tanto su seguridad como la del equipo. Luego, el desafío más grande: lidiar con las abejas y, finalmente, extirpar el caparazón parasitario. Anja Sarma impartió instrucciones en voz baja pero firme: recuerden, la prioridad es la seguridad del león. Un solo error y todo podría terminar fatalmente. El dardo debe ser preciso. Una vez que esté sedado, usaremos el humo para ahuyentar a las abejas, pero tenemos que ser rápidos. El tiempo es crucial. Ella sabía que no solo estaban lidiando con un animal salvaje, sino con una criatura que sufría inmensamente. La compasión guiaba cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones. El peso de la responsabilidad era inmenso, pero también lo era la determinación de salvar a este majestuoso animal. Con un pulso firme y el aliento contenido, el veterinario apuntó y disparó. El dardo voló con una precisión milimétrica y se incrustó en el musculoso muslo del león. Los minutos que siguieron fueron una eternidad de observación ansiosa. El león, aturdido por la inesperada punzada, intentó levantarse, sus patas delanteras se tambalearon. Pero la sedación comenzó a hacer efecto. Lentamente, sus movimientos se hicieron más lentos, más torpes, hasta que finalmente, el rey de la sabana, con un último y ahogado gemido, se desplomó pesadamente en el suelo. «Está bajando». «Ahora», exclamó uno de los miembros del equipo. El humo comenzó a dispersarse por la zona, extendiéndose como una niebla baja y blanquecina. Las abejas, desorientadas por el olor y la alteración de su entorno, comenzaron a levantar el vuelo en un enjambre confuso y desorganizado. Miles de abejas se levantaban en masa del pelaje del león, revelando las múltiples picaduras rojas e hinchadas. «Funciona»,
Despacio, despacio. Hay que asegurarse de que la mayoría se haya ido antes de acercarnos, dijo Anja Sarma con alivio en su voz. El primer obstáculo, el asedio incesante de las abejas, estaba superado. El enjambre, que había sido una tortura viviente para el león, finalmente se dispersaba. Era una pequeña victoria, un respiro en la incesante batalla. Pero el verdadero desafío, la raíz de su sufrimiento más profundo, aún estaba por llegar. La extracción del parásito masivo era una operación que exigía no solo habilidad, sino una precisión quirúrgica extrema. Con el león sedado y las abejas fuera del camino, el equipo médico se puso a trabajar con una dedicación que rozaba la reverencia. Anja Sarma examinó el caparazón con minuciosidad. Era una masa irregular, dura al tacto, que se había adherido de forma grotesca a la piel del león, causando una infección severa y una inflamación preocupante. Las manos enguantadas de Anja Sarma palparon el caparazón con cuidado. Los sonidos metálicos y precisos de los instrumentos quirúrgicos al ser preparados y colocados eran los únicos ruidos en la tensa atmósfera. Ella se inclinó sobre el león, su rostro una máscara de concentración intensa. La extirpación del caparazón era una operación delicada, extremadamente delicada. No sabíamos exactamente qué era, ni qué tan profundo se había incrustado en los tejidos del león. La incertidumbre era una constante. Teníamos que ser extremadamente cuidadosos para no dañar los órganos internos, para no perforar vasos sanguíneos importantes y causar una hemorragia que el león no podría soportar en su debilitado estado. Era una línea muy fina entre el éxito y el desastre. Hora tras hora, bajo el sol implacable de la sabana africana, el equipo trabajó con una precisión asombrosa. El sudor perlaba sus frentes, pero sus manos no temblaban. Cada corte, cada sutura, era una declaración silenciosa de su compromiso inquebrantable con la vida de este majestuoso animal. Era una carrera contra el tiempo, contra el agotamiento, contra las limitaciones del entorno salvaje. Anja Sarma dirigía el equipo con una mezcla de autoridad y empatía, asegurándose de que cada paso se realizara con la máxima atención al detalle. La extracción del caparazón fue laboriosa. La masa, al ser finalmente separada del cuerpo del león, resultó ser una entidad quística grande y desagradable, llena de líquido, pus y tejido necrosado. Su aspecto era repulsivo, evidenciando el sufrimiento que había causado. El equipo trabajó diligentemente para limpiar la herida, aplicar desinfectantes y finalmente, cerrar la incisión con suturas fuertes y precisas. Ya casi, se escuchó una voz teñida de un alivio palpable. La herida, una vez un agujero horrible en el flanco del león, ahora estaba limpia y suturada, un testimonio del trabajo del equipo. El león, aunque aún inconsciente, parecía más tranquilo, como si el peso de su agonía hubiera sido finalmente levantado. Después de horas de cirugía bajo el ardiente sol de la sabana, el caparazón fue removido con éxito. La herida, ahora limpia y protegida, fue cuidadosamente suturada. Ahora, solo quedaba esperar. La recuperación sería un proceso lento y delicado, un periodo crítico donde la naturaleza y la ciencia trabajarían juntas. El león yacía con su flanco vendado, todavía sedado, pero con una respiración más regular. El equipo administró medicamentos por vía intravenosa, reponiendo fluidos y asegurándose de que el león estuviera estable. Finalmente, el león comenzó a moverse. Un parpadeo, un ligero temblor de su pata, un intento débil de levantar la cabeza. Eran signos de vida, pequeñas victorias. Va a estar bien. Está despertando. Le dimos antibióticos y analgésicos potentes para combatir cualquier infección y aliviar el dolor. Ahora solo necesita descansar y recuperarse. Volveremos para monitorearlo de cerca, para asegurarnos de que la recuperación progrese sin complicaciones, aseguró Anja Sarma. El equipo comenzó a preparar su partida. El vehículo todoterreno se alejó, dejando al león solo en la inmensidad de la sabana,
pero esta vez, con una oportunidad real de vida, un futuro que antes parecía imposible. Durante los días siguientes, el equipo regresó religiosamente, una y otra vez, para asegurarse de que el león se estuviera recuperando adecuadamente. Lo observaron desde la distancia, con el corazón en la mano, conteniendo la respiración con cada movimiento del animal. Cada día, el león se veía un poco más fuerte, un poco más vital. Sus movimientos eran menos erráticos, su postura más firme. El rey, lentamente, pero con una determinación admirable, recuperaba su trono en la sabana. Era un testimonio de la increíble voluntad de vivir de este majestuoso animal. Y entonces, llegó el día. Días después del rescate, el león, con su herida milagrosamente cicatrizada y su espíritu restaurado, fue visto de nuevo. Estaba cazando con la ferocidad de siempre, su cuerpo ahora libre de la carga que lo había atormentado. Bebía de un arroyo con una placidez que solo la recuperación puede otorgar. Su rugido, que antes había sido un lamento de dolor, resonaba de nuevo con fuerza en la sabana, proclamando su regreso. La fuerza indomable había regresado. Su melena, antes opaca y enmarañada por las abejas, ahora ondeaba con el viento mientras perseguía a una presa con una velocidad asombrosa. Se le vio bebiendo de un arroyo, su imagen reflejada en el agua cristalina. El momento cumbre fue un rugido potente y resonante que hizo vibrar el aire, un símbolo de su recuperación total. La luz del sol iluminaba su pelaje, dándole un aura de poder y resiliencia. Verlo así, tan fuerte, tan vivo, es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Es un recordatorio de que cada vida importa y que la compasión no conoce límites, incluso cuando se trata de las criaturas más salvajes. Es la recompensa por todas las horas de trabajo, por la tensión, por el miedo. Es la manifestación de que nuestra intervención no solo salvó una vida, sino que restauró el equilibrio de una parte de este ecosistema, reflexionó Anja Sharma. Esta historia es un testimonio conmovedor de la increíble resistencia de la naturaleza y del profundo impacto que podemos tener cuando nos unimos para protegerla. El león no solo estaba cubierto de abejas, estaba siendo consumido por un parásito que lo estaba llevando a la muerte. Su rescate fue una carrera contra el tiempo, una batalla contra la adversidad y una victoria para la vida que resuena mucho más allá de la sabana. Nos recuerda que incluso los depredadores más feroces, los reyes de sus dominios, necesitan nuestra ayuda a veces. Y que, en el corazón de la sabana, la vida es una danza frágil, donde la intervención humana, cuando es guiada por el conocimiento, la dedicación y la compasión, puede marcar la diferencia decisiva entre la extinción lenta y la supervivencia vibrante. Es un llamado a la acción silencioso, una invitación a reconocer nuestra responsabilidad hacia la vida salvaje. Este león es un embajador de la resiliencia y un recordatorio de la fragilidad de la vida en la naturaleza, una vida que vale la pena proteger con cada fibra de nuestro ser. Su historia es un eco de esperanza en un mundo donde la conservación es más crucial que nunca. Suscríbete a nuestro canal para más historias de rescate y conservación. Y no te pierdas nuestro próximo video recomendado.